Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula CENIT, cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con la doctora Marx Aguirre Ochoa, quien nos platicará sobre la pobreza y hambre en las tenencias rurales del municipio de Morelia, así igual de las políticas públicas para la seguridad alimentaria. Doctora, un gusto que esté con nosotros y se haya tomado el tiempo para platicar. No, Aaron, al contrario, el gusto es mío y la oportunidad que este tipo de programas y proyectos dan para que se pueda dar toda la divulgación científica de muchos proyectos de investigación que la mayoría de las veces se quedan guardados abajo en el escritorio de los investigadores y que no trascienden más allá de un escritorio. Al contrario, es un gusto estar aquí, poder compartir con ustedes. Platíquenos, ¿qué es la seguridad alimentaria y su importancia para la sociedad? Mira, el término de seguridad alimentaria es un concepto que se viene trabajando ya desde hace muchos años por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en este caso la FAO, que es la organización de la ONU que tiene que ver con todo el tema alimentario a nivel mundial. El tema se viene bajando en escalones hasta llegar al tema de seguridad alimentaria a nivel familiar. ¿Qué significa? Es que todas las personas en cualquier lugar, en cualquier parte del planeta, tengan el acceso oportuno, en tiempo y en forma, a alimentos de calidad. Es decir, no solamente que las personas puedan comer, sino que puedan comer de manera nutritiva, de manera de calidad. Y este término se viene acuñando. No sé si tú llegaste a escuchar alguna vez todos los desplegados que hacía el famoso economista Amartya Sen, aquel hindú que hablaba mucho sobre la pobreza. Y en México se viene dando en el 2008, en donde toma más fortaleza el tema de seguridad alimentaria, cuando en el 2008 se viene toda la caída de los precios a nivel mundial de varios alimentos. En este caso fue un desplome que hubo de trigo, de maíz, que pusieron en alerta a México, porque resulta que hubo varias heladas en todos los estados productores de semillas en Estados Unidos. Entonces hubo un desabasto para México en cuanto al término de producción de maíz. Acuérdate que nosotros comemos maíz en más de 100 productos, tortillas, pozole, etcétera. Somos la cultura del maíz. Entonces, también cuando se dan las heladas en Rusia, en Europa, del trigo, pues hay un desabasto. Entonces, viene este problema de que viene y entra en la agenda pública del gobierno de aquel entonces, y entonces es cuando resulta otra vez un problema el tema de la seguridad alimentaria, que va de la mano con el hambre y con la pobreza. Es ahí de donde viene. Entonces, es un tema muy importante para toda la sociedad, para todos los gobiernos, para todas las instituciones, porque tiene que ver con todo aquello que es en que las personas, las familias, cualquier ser humano tenga el derecho y se cumpla y se garantice su derecho a la alimentación. Está como un derecho humano, está también en el artículo 4 de la Constitución, en el artículo 27 a partir de varias modificaciones que se hicieron en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde ya la alimentación es un derecho. Por tanto, Abraham, es ya una obligación del Estado garantizar que todos los mexicanos tengan el acceso a alimentos sanos y de calidad. Ya no podemos hablar más de mexicanos con hambre, pero sin embargo en esta investigación vemos cómo en el municipio de Morelia, tan cerca, capital del estado de Michoacán, población de un poco más de 750,000 habitantes, municipio que se conforma con 14 tenencias, vemos que en las tenencias rurales del municipio de Morelia encontramos porcentajes altos de mucha población que no tiene el adecuado acceso a la alimentación, como lo manejan todas las instituciones dedicadas a este tema, que de eso vamos a hablar. Nos comentaba hace un momento que de las 14 tenencias, 8 son las que presentan un mayor índice de pobreza, pero ahorita hablar de
pobreza o de hambre es un asunto cotidiano que ya se nos está arraigando y no hemos puesto esa atención. ¿Qué resultados de este proyecto que usted encabeza vería factibles para tratar de disminuir esos índices? Pues fíjate que cuando hablamos de pobreza y hambre es un tema que se oye, pobreza, pues ya sabemos, y hambre, no, pues estamos siendo demagogos, estamos siendo populistas, y no, parece que está en las agendas públicas, parece que está en las agendas de gobierno como un tema de interés o un tema que se requiere para que aquellos intereses políticos sigan manteniéndose al tanto. Y no debe de ser así. Yo creo que ahorita las coyunturas que está viviendo el país permea perfectamente este tipo de investigaciones científicas en donde se pone sobre la mesa cuál es la situación y cuál es el diagnóstico de en este caso, la sociedad del municipio de Morelia. Se hace un estudio de investigación en 8 tenencias del municipio. Es decir, estamos hablando que de la capital de Morelia, a 15 minutos, a 20 minutos, estamos encontrando tenencias como Tremendo, la estamos encontrando tenencias como, Capula alcanza a entrar todavía en algunas comunidades, estamos encontrando tenencias como Chiquimitío, Santiago Ondameo, Atécuaro, con una cantidad de población que está viviendo con cerca de 500 pesos a la semana. Estamos hablando de familias que subsisten con 500 pesos para la semana para comprar todos sus alimentos, para comprar para transporte, para vivir. Elaboramos un instrumento de investigación a partir de una entrevista en donde también le preguntamos a las personas qué hace el gobierno, cómo ustedes reciben ayuda para el tema de la alimentación, cómo viven ustedes. Hacemos grupos focales con grupos de mujeres y de jóvenes, que son los grupos más vulnerables, adultos mayores, y trabajamos todo el tema de la integración social y de la participación social o la participación comunitaria para este tema. Entonces, ¿qué encontramos en esta investigación, Aarón? Es que dentro de estas 8 tenencias estamos hablando que casi el 20% de la población no tienen un adecuado acceso acuérdate que la pobreza se mide en 8 dimensiones, que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con piso, suelo, etcétera. Y son 8 dimensiones que se miden. Entre una de esas dimensiones está lo que es la carencia de la alimentación. Para hablar de datos, en el caso de Michoacán estamos hablando que cerca del 35% de población, con datos del Coneval, estamos en esta carencia de la alimentación. A nivel nacional, cerca de 28% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria. Es decir, 28%. ¿Cuántos millones de mexicanos sabemos? Son 121 millones de mexicanos, 125 un poco más, y de estos estamos hablando que 28% de personas no tienen acceso a la alimentación. Michoacán tiene más ya de 4 millones de habitantes y de estos el 34% no tienen el adecuado consumo de alimentos. Y en Morelia estamos hablando que es el 20% de la población. Es un tema que tienen que atender los gobiernos entrantes. ¿Qué implica esto? Cuando una persona, una familia no lleva los adecuados alimentos a tu casa, ¿qué haces? Pues entonces empiezas a tener problemas de salud, empiezas a tener problemas de seguridad, empiezas a tener problemas de toda esta capacidad que tienen las familias, los hijos, los menores, para poder desarrollarse en un mundo, en unas condiciones de bienestar y de competencia. ¿Qué pasa con un chiquito que no consume los adecuados nutrientes, la proteína y todo esto? Bueno, entonces esa es la relevancia. Estamos hablando en que es un derecho, estamos hablando en que encontramos en que el municipio de Morelia 20% de la población no están en condiciones de inseguridad alimentaria. ¿Y qué pasa? El gobierno implementa, ahora con el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, se implementó la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron comedores comunitarios, se entregaba leche, se entregaban despensas, se hizo todo un programa muy integral. ¿Cuál es el problema con las políticas públicas que se hacen? Se hacen de arriba para abajo. ¿Qué encontramos con la gente cuando les preguntábamos, ustedes asisten? Porque en todos estos buscamos como filtros, Aarón, que todas las comunidades tuvieran comedores comunitarios, tuvieran acceso a los programas de Liconza, tuvieran acceso al programa de tarjetas sin hambre. Para medir la seguridad alimentaria se mide en 4 dimensiones. Se mide el acceso que tienen las personas a los alimentos, la utilización de cómo los están preparando, la estabilidad que tiene que ver con condiciones de cambio climático, de precios, etcétera, y la disponibilidad, es decir, qué tan cerca les quedan los alimentos. De estas herramientas que utilizamos, Aarón, que fueron los grupos focales, que fueron las entrevistas, que fueron la integración social, encontramos que la mayoría de las personas en las 8 tenencias no asisten a los programas, es decir, aun cuando hay en las 8 tenencias comedor comunitario, el programa de regalar la leche, el programa de las despensas, el programa de tarjetas sin hambre, la gente no va, no los utiliza. ¿Por qué? Las respuestas fueron que tenemos una cultura ya también de asistencialismo, es evidente. Tenemos ya una cultura de asistencialismo en donde lamentablemente llevamos más de 60, 70 años en una cultura paternalista en donde papá gobierno dame, papá gobierno dame, papá gobierno si no me das no cumples. Ahora las cosas tienen que cambiar, tenemos que meter sistemas de gobernanza, meter trabajo de participación comunitaria con las personas. Entonces, ¿qué encontramos? Para frijoles en mi casa, Aarón. Yo no voy al comedor comunitario porque ahí va mi comadre, me cae gorda. El programa de Liconza, yo no asisto, yo no compro la leche porque esa leche no me gusta, porque hay falta de información sobre estos programas, la gente piensa que tienen que estar inscritos en un montón de cosas, hay una desinformación total y del tarjeta sin hambre, bueno, ni se diga, porque la gente ni lo conoce. Entonces, ¿qué está pasando con las políticas públicas para poder trabajar todo el tema de pobreza y hambre, específicamente en estas tenencias? Pues no están funcionando. ¿Qué se hizo en esta investigación que se encontró? Pues todo el trabajo que se ha hecho en materia, no están mal los esfuerzos. ¿Qué estamos encontrando? Que las políticas públicas, los programas se están haciendo de arriba para abajo. Es decir, bueno, vamos a llevarles, antes les dábamos las despensas, pues ahora vamos a llevarles la comida hecha. Entonces le preguntamos a las personas, oigan, pero si el gobierno les trae la comida, les trajo el comedor, les están dando para que ustedes garanticen la alimentación. El programa de comedores comunitarios es un programa muy integral, Aarón, que integra huertos familiares, huertos de traspatio, producción de pollitos, producción de algunos puercos, etcétera, para que puedan llevar todos los insumos a los comedores. No se organizaba la gente. La gente no es que sea mala, sino que no se le dio el seguimiento. Por eso te digo que a la hora del diseño de las políticas públicas, allá arriba en las oficinas, y a la hora de la implementación, es cuando por ahí dicen que tuerce el rabo la puerca. No funcionó. Le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que requieren ustedes? ¿Sabes qué es lo que nos dice la gente? ¿Qué ocupamos? Ocupamos trabajo, Marx. Ocupamos fuentes de empleo aquí en las tenencias. Ocupamos que podamos generar nosotros recursos. Y entonces es donde entra una de las dimensiones con las que se mide la seguridad alimentaria, que es el acceso. La disponibilidad de alimentos hay. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el 2018, vivimos en un mundo de avance científico y tecnológico, donde la productividad va cada vez más allá, pero hay una desigualdad. Sin embargo, no es que hay un desperdicio brutal de alimentos. No es que no haya alimentos, sino hay un desperdicio. El problema para el acceso entre la pobreza y que va de la mano con el acceso a los alimentos es que las personas no tienen los recursos para poder adquirirlos, Aarón. Aunque no lo creamos, ahí están los datos y ahí están las evidencias. Claro que sí, doctora, pues le agradecemos mucho. Esta ha sido la cápsula del día de hoy. Los esperamos en la siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias.